no estamos en fin de semana, sin embargo vamos a requerir la concentración porque volvemos a hablar de Borges. Así es, porque estuvimos hablando en la semana, Sí. porque se cumplió un nuevo aniversario, el número 122, esta semana del nacimiento de Jorge Luis Borges, y no solamente lo mencionamos nosotros, contamos lo del Día del Lector, sino que desde el 23 también se está llevando a cabo un evento de manera virtual en donde se exponen diferentes alternativas, Exacto. análisis, talleres sobre su historia de vida. Exacto, y hoy vamos a hablar con un expositor, con Pablo Gayano, ¿no es así? Así que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Bueno, un placer. Me imagino que una semana especial para vos, Movidita. que bueno, sos un especialista, bueno, por supuesto sos docente, sos escritor, pero digo, particularmente en Borges, para todos los escritores, es como uno de los máximos referentes de siempre, ¿no? Sí, totalmente. Es nuestro Maradona y Messi juntos. Para cualquier escritor o profesor de literatura es el referente, ¿no? Y el orgullo que te da también que sea un referente universal. Vos hablás con profesores o escritores europeos o norteamericanos y también para ellos es un escritor de relevancia, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Bueno, recién citabas a Maradona y a Messi y nada, se me ocurrió al toque de a los pibes de hoy en día, claramente quizás Maradona no les representa tantos, pero sí Messi, pero si hablamos de la parte literaria, pasaron 120 años y seguimos hablando de Borges, como que continúa, ¿no? Su legado. Vos como especialista, como amante también de sus escritos, de sus libros, ¿por qué crees que perduró tanto en el tiempo? Bueno, básicamente por su extraordinaria originalidad, ¿no? Es una persona que ha tomado toda la tradición literaria argentina y toda la tradición, o gran parte de la tradición occidental, y la ha llevado adelante y la ha revolucionado, la ha cambiado, la ha innovado de una manera muy original. Claro. Y eso ha permitido entonces que sea un referente. Cuando querés escribir, siempre terminás recordando que Borges algo dijo sobre ese tema. Claro. Casi no hay tema que él no haya abarcado, especialmente los temas argentinos, pero también temas generales, digamos, que abarcan, uno no podría decir a toda la humanidad, pero por lo menos a gran parte. Claro, Pablo, y Lucas te mencionaba a los adolescentes, a los pibes, y este primer encuentro con lecturas que no sé si vos vas a desmentir o no, pero está el mito de que es muy complicado de leer, que es muy complicado de introducirse. No sé hoy vos cómo percibís que está en las aulas el hecho de poder incorporar a Borges con los chicos. Bueno, mira, a ver, primero, número uno, hay algo de verdad y algo de mentira en eso. Primero, es un escritor difícil de leer, esto es la verdad, no es que vos lo lees y ya enseguida lo entendés. Tiene capas interpretativas que son complejas. Pero, y las organizadoras del festival, tanto Vivian Dragna como Marisol Alonso lo tienen muy claro y por eso organizan este festival, entre otras cosas, es un lector que se puede acceder, que se puede comprender si le vas encontrando las claves correctas. No es un autor inaccesible, es un autor que requiere un esfuerzo interpretativo. Claro. Y te cuento también, ya que me preguntas por el tema de los jóvenes, yo ahora estoy dando un taller sobre Borges, no solo en el festival, sino la Secretaría de Cultura organiza un taller, y tenemos inscriptos adultos, pero también tenemos inscriptos jóvenes, digamos. O sea, no adolescentes, pero sí jóvenes, digamos, de 18, 20, 25... Sí. Borges despierta inquietud en todos los sectores, en todas las edades, ¿no? Pero los jóvenes también tienen mucha inquietud sobre Borges y sobre su obra. Empiezan generalmente por sus cuentos, y hay toda una guía para empezar por sus cuentos más sencillos o más cercanos serían a temas cotidianos, y luego abarcar otros cuentos que trabajan más lo que se llama intertextualidad, que es la literatura que trabaja derivado, revisando otra literatura, y los cuentos que tienen componentes metafísicos y filosóficos que son un poco más complejos. Claro. Pero sí, muy apretadamente seguís este camino, es un camino donde Borges termina siendo muy accesible y después termina siendo fascinante. Y te crea un problema, que es que te cuesta leer otros autores, porque te das cuenta la perfección a la que llevó los géneros que él trabajó. Y me quedo también con esto porque es como un universo, ¿no? También claramente Borges. Y también hay muchas ciencias que se estudian, digo, más allá que acá estamos hablando de literatura, que basan también como sus teorías, o mismo en la facultad, recuerdo en su momento haber leído El etnógrafo, para empezar a hablar un poco de antropología, ¿no? Entonces es súper importante también como para los estudios, para empezar a entender desde la literatura otro tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Hay una frase de Gamarro que lo refleja muy bien. Gamarro también va a dar una exposición en el taller que recomiendo mucho,
y que él dice, Borges te enseña a pensar en castellano. Siempre en Borges vos necesitas, siempre te quedás con ese plus de cómo reflexionó sobre o la condición humana, o sobre un determinado problema metafísico, o sobre un tema atinente al hombre, el coraje, la venganza. Entonces siempre te da para despertar cosas que exceden el cuento. Y ese es otro de los motivos de la primera pregunta que ustedes me hicieron. ¿Por qué trasciende tanto Borges? ¿Por qué es tan vigente? ¿No? Y quiero contar un detalle. Borges fue muy desconocido hasta la década del 60 en Argentina y en el mundo, ¿no? Hasta que Foucault lo incorpora en uno de sus textos, Las palabras y las cosas, y ahí empieza a adquirir cierta fama mundial, y fama argentina también. Durante mucho tiempo era un autor de culto que lo leía poca gente, y después pasó a ser masivo, y su masividad no paró hasta hoy, entendiendo que es un escritor, ¿no? Obviamente no es masivo como puede serlo un jugador de fútbol, pero sí es masivo en términos de lectura. Yo viajé a Europa, iba a las librerías europeas de las ciudades que estuve, en todas estaban los libros de Borges. Claro, y ahora vamos a hablar del festival, pero primero quiero decirte, Pablo, que está generando como un incentivo y una inspiración para muchos que del otro lado tal vez no leyeron a Borges y en este momento están diciendo, bueno, quizás es un buen momento ahora. Entonces, de serlo para mucha gente que está del otro lado, ¿con qué tienen que arrancar? ¿Qué recomendás vos para que puedan empezar con esta guía o a introducirse? Es una pregunta muy oportuna. Yo siempre recomiendo empezar por sus cuentos de malevos, de cuchilleros, por Emma Sanz, que son los cuentos más realistas. Bien. Una vez que vos ahí le perdés el miedo y ves cómo escribe, a qué perfección lleva la palabra, qué precisión tiene en cómo dice lo que tiene que decir, qué capacidad de síntesis que tiene, podés avanzar sobre otros cuentos más complejos, tema del traidor y del héroe, Tlön-Ubar, bueno, tiene miles de cuentos, no los puedo nombrar todos porque necesitaría, por suerte he vivido muchos años y he escrito mucho. Pero yo recomiendo empezar por los cuentos más realistas y luego pasar a los cuentos que tienen otros componentes más complejos. Todos son buenos, lo que pasa es que los cuentos realistas tienen códigos más cercanos a nuestra cotidianidad, ¿no? Todos los cuentos de malevos, El hombre de la esquina rosada, Emma Sanz, por ejemplo, que no es un cuento de malevos, pero es un cuento que trabaja el tema de la venganza de una mujer. Son cuentos que uno puede empezar y más o menos entenderlo con una o dos lecturas. Y después avanzar sobre el resto de los cuentos más complejos. Claro. Y mencionaste recién el tema del traidor y el héroe, que es uno de los tópicos que estás dando y que vas a dar ahora en este festival. Contanos de qué se trata, si la gente puede acceder y qué esperás también del mismo. Sí, cómo no, cómo no. Primero te doy un marco del festival, si me permitís, así, y dentro de eso incluyo lo mío. El festival está organizado por Vivian Dragna y Marisol Alonso. Son dos escritoras. Marisol es guionista y Vivian es escritora. Publicó Los Deseos, novela que recomiendo mucho, es muy buena. Está por publicar Prisión Paradiso en la editorial Corregidor. Y ellas lo que quieren, que es una muy buena idea esta de este festival, es que precisamente el festival haga más accesible Borges, que es como que se le pierda el miedo a Borges, porque es como que todo el mundo dice, quisiera leerlo, pero me da miedo, ¿no? Esto que me preguntaba Victoria al principio, perdón. Te rebauticé, disculpa. Victoria al principio me preguntaba. Lindo nombre, Carolina, igual. Lindo, ¿no? Está bien. Espero que no se quejen tus padres, ¿no? No, se van a quejar tus padres. Bueno, entonces, ellas organizan este festival y han invitado a muchos escritores, especialistas, periodistas, y eso es muy lindo porque hay una linda mezcla de distintas miradas sobre Borges. Y se va a poder tener un lindo pantallazo sobre distintas miradas porque Borges también despierta miradas diferentes. Bueno, ¿cómo me inserto yo? Yo voy a dar dos charlas. Una el jueves a las 16 horas. Voy a trabajar tema del traidor y del héroe. El viernes voy a trabajar La muerte y la brújula, que es un cuento policial de Borges. Aclaro, la gente puede entrar a www.festivalborges.com.ar y anotarse en cualquier taller, charla que quiera, ¿no? Es gratis y es por Zoom. Solo tiene que anotarse un día antes. Bueno, mis charlas van a girar en torno a estos dos cuentos de Borges. Va a ser un taller donde voy a dar un breve resumen de los cuentos. Les pedimos a la gente que los traiga leídos. Y luego voy a dar una interpretación, digamos. Voy a tratar de que
se entiendan las distintas estrategias narrativas que utiliza Borges e ir desbrozando las distintas capas que nos permiten entender bien a estos dos cuentos, que son dos grandes cuentos borgianos, que trabaja las técnicas principales de Borges. Esa va a ser un poco mi charla, y va a ser una charla que va a durar 40 minutos más o menos, y después vamos a abrir a preguntas de la gente que participe, y esa va a ser la modalidad de casi todas las charlas, no solo la mía. Queremos exponer y recibir preguntas también, que la gente pueda preguntar para que verdaderamente sea un proceso de exposición no solemne, sino algo accesible, que permita que la gente pueda preguntar si le quedó alguna duda, que pueda opinar, y eso es la mejor manera de acercarse a Borges de una manera, digamos, amigable, ¿no? Claro. De una forma amigable, de una forma que vos vayas desbrozando. Si vos a Borges, yo voy a dar algunas claves para entenderlo mejor, algunas claves en esos cuentos, pero que él utiliza en otros cuentos, ¿no? Entonces, entender un cuento de Borges te permite entender otros, no todos, pero sí muchos de ellos. Él va a utilizar distintas técnicas recurrentes que las va a reformular según cada historia, y al entender esos cuentos vas a poder entender otros cuentos más. Yo elegí esos dos porque me parecen, no los mejores, son grandes cuentos de Borges, porque es muy difícil de definir cuál es el mejor cuento de Borges, porque es como si dijera, ¿cuál fue el mejor gol de Maradona? Bueno, el de los ingleses, pero tiene otros que son maravillosos. Casi todos los cuentos de Borges son maravillosos. Pero estos dos tienen la peculiaridad de que él usa a fondo las técnicas que más utilizan otros cuentos. Entonces, por eso los elegí, y en eso van a consistir mi charla, mis dos charlas, ¿no? Claro. Sí, Y Pablo, sí, más allá de esa cuestión, vos hablás de cómo Borges, más allá de que nació hace 122 años atrás, trae actualidad, habla de la vida cotidiana, pero sin dudas estamos en un mundo distinto, ¿no? Estamos en un mundo distinto a lo que ocurría hace 2 años, pero sobre todo un mundo distinto a lo que pasaba hace 122 años. Ahora, en tu recorrido, por supuesto mucho más corto que lo que decía, pero digo, en tus años leyendo Borges, ¿has visto diferentes interpelaciones, diferentes preguntas de los en su momento jóvenes a los de ahora? Digo, ¿surgen nuevas cosas a partir de sus lecturas, más allá de que los textos en definitiva son los mismos? Sí, totalmente. Porque aparte Borges adelanta muchos temas que hoy estamos debatiendo en el mundo y en Argentina, no sobre el COVID, pero sí sobre un montón de otros temas. Por ejemplo, él tiene el cuento El Aleph, que muchos dicen que la descripción del Aleph de alguna manera se adelanta a Internet. De alguna manera, dicen otros, yo tengo un personaje en una de mis novelas que interpreta que eso se adelanta a la televisión y al zapping, cómo la gente ve el zapping. Si uno lee la descripción del Aleph objeto en el cuento El Aleph, se parece mucho a cómo uno mira televisión, ¿no? Una lectura, digamos, fragmentada, donde tiene mucha cantidad de información en pequeños módulos. Después también tiene otro cuento que lo escribió con Bioy Casares, ese es Perquit, que quiere decir existir es ser percibido, que lo resumo muy brevemente, si me permiten. Sí. Se trata de una persona que va caminando por Núñez y descubre que el estadio está destruido. Va a ver a un dirigente de un club y le dice, yo escuché el partido por la radio el domingo, ¿qué pasó? El estadio está destruido. Dice, no, el fútbol no existe más, todo es una representación para la radio y la televisión. Y un poco adelanta lo que hoy se debate tanto, esta famosa tesis de McLuhan, el medio es el mensaje, si es más importante el medio que el mensaje o el mensaje que el medio, y qué pasa con, digamos, la influencia de los medios de comunicación. Y esto Borges lo empieza a insinuar en la década del 60, cuando apenas había aparecido la televisión, ¿no? Cuando recién estaba creciendo y consolidándose la radio. Es decir, siempre en Borges vos vas a encontrar temas antiguos, los maleos, y temas que no solo son contemporáneos de él, sino que son del futuro. Y vaya a saber cuántas cosas más descifró Borges que todavía no nos dimos cuenta. Digamos, él siempre va a tener esa mirada, y hay algunas cuestiones también paralelas a estas, que tienen que ver con la filosofía y cómo él incorpora la filosofía en sus relatos, que son cuestiones que atraviesan todos los tiempos. Por ejemplo, ¿cuándo interviene la lógica y cuándo interviene el azar en la resolución de las historias de Borges? Y uno lo puede reflexionar en la vida también, ¿no? ¿Cuándo interviene en nosotros lo que planificamos y el azar que nos favorece la planificación o que la perjudica? Y ese es un tema que atraviesa los tiempos y es en realidad muy contemporáneo. Claro. Ahora que estamos atravesando el COVID, ¿quién predijo el COVID hace 2 años atrás? Nada. ¿Quién lo predijo? No. Estábamos planificando nuestra vida, de golpe apareció, si me perdonan la expresión fea, este bicho de porquería, no es una expresión borgiana, este bicho de
que nos complicó la vida a todos, a la humanidad, a las personas, es perverso, digamos, porque te quita lo más lindo que tenés, que es la afectividad, abrazar, etcétera, etcétera. Bueno, es imprevisible, ahí está el azar, digamos, ¿no? Uno pensaba que la humanidad iba a seguir evolucionando normalmente, y ese es un tema borgiano, el toma de Schopenhauer, fue alemán. Bueno, Genial, Pablo, espectacular, nos motivaste, ¿eh? Me copa mucho este festival y ojalá que también le haya llegado a la gente para que se puedan anotar, que está muy bueno todo lo Sin que va a dudas. haber. Te mandamos un abrazo grande y bueno, ahí la gente por supuesto se puede sumar a tu charla o al resto de las charlas que son súper interesantes. Abrazo grande. Bueno, Lucas y Victoria, muchísimas gracias. Si me permiten un segundo, Dale, Sí, claro. quiero recordarles a todos dónde se pueden anotar, festivalborges.com.ar, ahí encuentran las charlas y los talleres y se pueden anotar. Con un día de anticipación ya alcanza para participar del festival. Hay muchas charlas de distinto tipo, por supuesto los invito a las mías, pero están las de Gamerro, las de Verónica Abdala, las de Pablo Gianera y muchos otros escritores y investigadores más. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor. Saludos, Abrazo Pablo, grande. éxitos. Gracias por todo, nos vemos.